y muy bienvenidos a todos a nuestro Ed Talk Series. De que nos acompañen desde la comunidad educativa del Colegio Williams en Cuernavaca. Sean muy bienvenidos todos y no olviden irnos dejando. Yo soy Andrea Ferrari, fundadora y CEO de Whole Schools International, y junto a mi colega, directora de programas, Gabriela González Pacheco, hemos creado este espacio en torno a inspirar conversaciones acerca de la educación en estos tiempos de cambio. La educación ciertamente se está transformando y para Whole Schools, la felicidad, el bienestar, la innovación y la equidad son los pilares para un cambio sostenible a prueba del futuro que pueda hacer frente a los retos de corto y de largo plazo. Y es por esto que nos reunimos en este espacio con líderes en el sector educativo, expertos en educación que puedan guiar a nuestras comunidades educativas, informar a nuestros colegios, nuestros padres de familia, nuestros docentes y alumnos para que juntos podamos co-crear el nuevo paisaje en la educación. Y hoy estamos súper contentos de tener con nosotros a Jenny Jenner, la directora general del Colegio Williams en Cuernavaca. Jenny Jenner es una educadora global para el bachillerato internacional y también una especialista en temas acerca de la inclusión y del aprendizaje en el ámbito social y emocional. Welcome, Jenny. Bienvenida, Jenny. Mucho gusto desde Cuernavaca. ¿Cómo estamos? Oye, faltó decir una gran líder, muy cálida y humana, ¿no? Que vaya que tiene mérito en esta época de la pandemia. Bienvenida, Jenny. Ay, gracias, gracias. Qué bonito recibimiento y es un honor estar aquí. La realidad es que yo admiro mucho la labor que ustedes hacen, siempre a favor del bienestar, y es algo en verdad estratégico. En épocas de pandemia más, pero siempre, siempre ha sido y será muy, muy relevante todo lo que ustedes hacen, así que muchas gracias por invitarme. Claro que sí, Jenny. Afortunados nosotros de tenerte aquí en el programa y contar con, bueno, tu relato, las experiencias vividas a partir de la comunidad en Colegio Williams Cuernavaca y sobre todo tu expertise. Y con esto, bueno, queremos introducir el tema de la inteligencia emocional hoy día en el marco de la pandemia, que nos contar un poquito qué papel ha jugado esto. Y bueno, he escuchado tanto de ti, Andrea, todas las emociones son buenas, hay que saber nombrarlas para poder gestionarlas, ¿no? Cuéntanos un poquito más qué significa esto de inteligencia emocional. Pues gracias, gracias. La realidad es que yo me remonto al pasado y cómo me hubiera gustado que muchos de los adultos de hoy en día hubiésemos abordado este concepto en nuestros colegios, porque la inteligencia emocional es esta capacidad de identificar, pero también de manejar nuestras emociones. Y bueno, no solo las propias, sino también tener esta capacidad de identificar y manejar de las personas que nos rodean. Finalmente, el ser humano es un ser social que no solamente tiene que convivir con sí mismo, sino con los seres que les rodean. Entonces, en cuestión de liderazgo, de empatía, qué importante es saber identificar y también manejar estados emocionales. Y la realidad es que estoy de acuerdo, las emociones no es que sean malas o buenas, simplemente son, existen, y es interesantísimo observarlas y darles el nombre. Yo creo que ese es uno de los primeros pasos que se requiere para la inteligencia emocional, es saberle dar el nombre a lo que sentimos.
Y estas emociones tienen origen en nuestros pensamientos. Entonces también desde ahí podemos, una vez que identificamos lo que sentimos, es encontrar el por qué nos sentimos así y cuál es la idea, cuál es el pensamiento que nos dirige hacia esa emoción. Y entonces tenemos esta maravillosa capacidad, y yo creo que todo ser humano tiene que saber, que podemos tener en las riendas de nuestra vida el manejar nuestras emociones. Es controla cómo piensas y por ende controlas lo que sientes. Bueno, Jenny, ¿y no estarías tú de acuerdo que la falta de esa inteligencia emocional es lo que está causando la pandemia actual en cuestión de depresión y ansiedad, ¿no? Porque hablamos de la pandemia cuando hablamos de COVID, ¿no? Y hablamos del encierro y de la cuarentena, pero hay una pandemia muy fuerte que está ahorita en aumento que tiene que ver con la parte de depresión y ansiedad, y es mucho el fundamento de lo que estás diciendo. No reconocemos lo que estamos sintiendo, no le sabemos poner nombre y por lo tanto no sabemos manejar esas emociones de una manera favorable en nuestras vidas, ¿cierto? Sí, sí, Gaby. Y bueno, grandes autores bueno, uno de los principales exponentes de inteligencia emocional es Daniel Goleman, pero también lo que estoy conectando lo que estás diciendo a los investigadores sobre conciencia plena o mindfulness, que es saber estar en el aquí y en el ahora, porque estoy de acuerdo, la ansiedad, la depresión, el estrés están tomando tintes de pandemia, ¿no? No solamente estamos enfrentando la pandemia del COVID, sino estas condiciones. Y los investigadores sobre conciencia plena o mindfulness nos dicen que las personas que se quedan pensando en el pasado desarrollan con más facilidad la depresión. En cambio, las personas que viven en el futuro y solamente están pensando con este temor en lo que viene, pueden caer más fácilmente en la ansiedad. Entonces, qué importante hacer estos ejercicios de conciencia plena que nos mantienen en el aquí y en el ahora para justamente poder tener una gestión emocional más equilibrada. Andrea, creo que tu micrófono está apagado. Sí, gracias Gaby, pero me encantó lo que resaltaste, ¿no? Que si bien atravesar la pandemia ha reafirmado nuestra necesidad de preparar a los estudiantes para un mejor manejo de sus emociones, entonces, ¿cómo Jenny, a lo mejor partiendo de la experiencia que han vivido desde el colegio, que tú has sabido liderar, cómo debemos desarrollar en forma consciente, como lo acabas de decir, y sistemática, ahora sí, estas habilidades socioemocionales que necesitan los estudiantes para poder afrontar situaciones inciertas, ¿no? Situaciones desconcertantes que actualmente experimentan en la pandemia, pero que a lo largo de su vida van a experimentar, ¿no? Es como darles esas herramientas. Cuéntanos un poquito cómo lo han gestionado. Sí, la realidad es que el colegio Williams de Cuernavaca emprendió una gran labor de implementar programas socioemocionales desde preescolar hasta preparatoria. Tenemos implementado de manera sistemática programas que han probado a la luz de la investigación ser muy efectivos para ir desarrollando estas habilidades socioemocionales, incluyendo la inteligencia emocional. Entonces, no es como en el pasado, que buenamente en el recreo podríamos ir desarrollando estas habilidades, ¿no? Estos son programas que literal con gran intencionalidad desarrollan estas habilidades socioemocionales. Y estamos hablando desde identificación de emociones, manejo de emociones con estrategias muy puntuales. Estudiamos sobre el cerebro, cómo funciona, cuáles son las partes del cerebro, qué es el secuestro amigdalar, por qué sucede,
qué estrategias podemos tener muy puntuales para cuando se nos bota la tapa, poder tener estrategias para regresar esa tapa a su lugar y que toda esta parte de la corteza prefrontal tenga mayor contacto con la zona límbica, que es toda esta zona emocional que tenemos en nuestro cerebro. La investigación ha marcado que con ejercicios puede haber hasta cambios orgánicos en nuestro cerebro en el que se reduce la amígdala y que puede haber mucho mejor control emocional, porque nuestro cerebro está cableado con, bueno, tantos años de evolución para sobrevivir. Entonces, cuando el cerebro se capta en una situación de riesgo, pues puedes tener diferentes reacciones. Una de ellas es huir, otra de ellas es paralizarte, otra de ellas es atacar. Y a eso, esas son respuestas de evolución, respuestas de sobrevivencia, que en ese momento el cerebro le manda, o sea, ahora sí que el cerebro le pregunta, ¿estoy seguro? Y si la respuesta es no, pues entonces se pone en modo de sobrevivencia y es cuando a veces podemos reaccionar de una manera tan impulsiva que luego podemos arrepentirnos. Entonces, lo que hacemos en estos programas es en época de calma, porque en ese momento no vas a ponerte a razonar con una persona si su corteza prefrontal se desconectó de la zona límbica. Lo que tenemos que hacer es tener estrategias para que esa etapa regrese a su lugar y entonces ahora sí podamos razonar. Y para eso en el colegio hemos implementado pues diversas estrategias para calmarnos y puede ser tan diverso como el ser humano lo es, ¿no? Hay a quien le sirve respirar, hay a quien le sirve irse a dar una vuelta, ir a tomar agua, tenemos rincones emocionales con elementos que calman, cojines. Jenny, una pregunta, porque pienso mucho en los niños, ahora que dices que tantas estrategias. ¿Qué pasa cuando un niño se calla, no? Que nos pasa mucho cuando algún ser prójimo se siente herido, se siente amenazado. ¿Qué sería recomendable, no? Cuando existe esta parte donde uno se retrae y por la volada de la tapa, ¿no? Yo me retraigo y en defensa o en un acto de no querer herir al prójimo, me encierro y me quedo y ¿esto es una buena reacción? ¿Qué dirías para los profesores a lo mejor que nos escuchan, ¿no? Y están lidiando con este sentido de frustración y de angustia con los pequeños? Sí, Andrea, es bien importante lo que estás diciendo porque para que un profesor se dé cuenta que eso está ocurriendo, tiene que haber un muy buen conocimiento de sus alumnos. Y ese es el primer paso. En el colegio tenemos este lema, primero conecta y después enseña. Esto nos lo enseñó nuestro director general anterior. La realidad es que lo primero que hacemos es conocer a los alumnos. Y tú puedes darte cuenta con el lenguaje no verbal de muchas cosas que están sucediendo. Habrá lenguaje verbal, habrá lenguaje no verbal. Y entonces un maestro tiene que ser muy, muy sensible a todas estas manifestaciones. Y cuando te das cuenta que lo primero que tienes que hacer es que esa etapa regrese a su lugar, estableciendo un ambiente seguro, un ambiente donde la atmósfera emocional del salón importa, es realmente indispensable que nuestros alumnos se sientan seguros, acompañados, queridos, tomados en cuenta, y para eso hay que vincular. Entonces, si un alumno tú ves que su reacción no verbal está siendo de que no se siente seguro, de que tiene una respuesta emocional a la que tienes que atender, pues siempre va a haber la estrategia, pues primero respiramos, primero regresamos a nuestro centro y ya después puedes ponerte a razonar. Muchas veces el adulto quiere llegar directamente a razonar, pero lo primero que tenemos que hacer es
dar el tiempo para que esa corteza prefrontal tome otra vez contacto con nuestro sistema límbico y podamos razonar con calma. Y eso en verdad ha hecho la diferencia. Tenemos tantas anécdotas del colegio. Les decía, alguna vez una nena estaba en la fila esperando una ceremonia porque iba a salir su hermano en la presentación, y llega otra nena y se le pone enfrente. Y ella, en verdad, su respuesta hacia esa frustración fue ponerse a llorar. Si no supiéramos esta situación, pues llegas y ¿qué te pasa? A ver, explícame. No, nosotros ya no hacemos eso. Primero es, ¿qué te ayuda para calmarte? Vamos a regresar a nuestro centro, respiramos y una vez que ya estamos en calma, ahora sí, platícame qué te pasa. Y entonces ya está en una posición mejor de poderlo solucionar con este enfoque a soluciones. Y eso se Jenny, es que entrena. eso que acabas de decir, qué importante, ¿no? Porque cuando estamos hablando de corregir el comportamiento o ayudar a formar el carácter de los chicos, tienes que tener ese contexto emocional. Sin un contexto emocional, no puede haber un entendimiento de la conducta y por lo tanto no puede haber realmente un cambio dentro de esa conducta. Y yo recuerdo ahorita al principio de la pandemia, ¿no? Cuando teníamos a tantos chicos que estaban obviamente experimentando situaciones emocionales muy difíciles, muy fuertes, y la mayor queja que se escuchaba de algunos maestros es que no prenden sus cámaras, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, sí, pero ¿por qué no lo hacen? Y si tú no conectas para tratar de entender qué es lo que está detrás de ese comportamiento, ¿cómo lo puedes trabajar, ¿no? Así como lo dices tú ahorita en este ejemplo. Y lo que estás diciendo es fundamental, Gaby, porque esto es como un iceberg. La conducta es la punta del iceberg. Y muchas Totalmente. veces el error de los adultos alrededor es tratar de atacar la conducta, cuando que lo que tenemos que entender cuál es el fondo del iceberg para que desde el origen se resuelva. Y una vez que resuelves el origen, ya la conducta automáticamente se modifica. Así es, totalmente, totalmente. Ahora que hablas de los adultos, yo me pregunto también en este mismo contexto, ¿no? ¿Cómo es que caben o cuál es el rol? Hablaste un poco de los docentes y las personas en el colegio, pero ¿cómo encajan aquí los padres de familia y cómo podemos trabajar con ellos en paralelo para que estén conscientes y nos apoyen o aporten a este desarrollo de la inteligencia emocional? Sí, Andrea, qué importante lo que mencionas, porque las palabras influyen, pero el ejemplo arrastra. Entonces, lo ideal es modelarle a los niños esta gestión emocional, este saber decir, cuento hasta 10, me doy mi espacio y después reacciono. Y esto se modela, pero repito, esto es realmente algo nuevo en educación, que muchos de nuestros papás no vivieron de manera cuando ellos eran alumnos. En el colegio hemos hecho diversos talleres, escuelas para padres, donde hablamos de las partes del cerebro, de las respuestas, de disciplina positiva, de manejo emocional, y muchas veces el entender que hay estilos de paternidad en que puedes caer en ser permisivo porque le tienes miedo a ser autoritario, y al revés. A veces se cae en ser autoritario porque tienes miedo de ser permisivo, cuando que lo ideal es tener este equilibrio entre firmeza y cariño. Y este cuadrante que pudiéramos tener, si lo pudiéramos graficar, entre alto nivel de firmeza, pero alto nivel de cariño. Entonces, tenemos este cuadrante donde nuestros alumnos y nuestros niños se puedan sentir muy queridos, pero seguros en un clima de límites. Y repito, límites con amor, límites sin violencia. Es bien importante que los papás también sepamos tener este manejo emocional. Y repito,
ahora sí que me remonto a la primer pregunta. La inteligencia emocional no es solamente identificar y autorregularte, sino también identificar y regular las emociones de los demás. Entonces, el ser papá requiere de tener estos 4 cuadrantes de la inteligencia emocional muy bien desarrollados. Bueno, y Jenny, ¿estarías de acuerdo que es una forma de ejercer la paternidad de una manera no reactiva, sino reflexiva? Y yo siento que a veces ese es el problema, es el tiempo, la vida, el ritmo, aún estando encerrados en casa sin tener la presión de corre para aquí, corre por allá, no necesariamente garantiza el tipo de espacio reflexivo que requieres como papá para no caer en ser reactivo y entonces irte a los 2 extremos de péndulo que tú mencionabas, ¿no? O ser permisivo o ser autoritario, que es cuando está la parte de límites sin conexión, ¿cierto? Sí, sí, y la realidad es que a mí me gustó mucho en una charla que estaba yo escuchando en el IB, justamente hablaban que esto es como en un partido, o sea, un deportista se entrena cuando el partido todavía no empieza, ¿cierto? Entonces, todo este manejo emocional se tiene que entrenar cuando la situación no está presente, cuando estás en calma. Entonces, entre más entrenes, tener estos recursos emocionales de los que puedes echar mano para cuando la situación se presenta, este nivel de reactividad disminuye de manera importante. Entonces, es este deportista que ya entrenó fuera del partido y que a la hora del partido puede tener pues mucho más recursos de donde echar mano, ¿no? Sí, sí, Qué claro. bonito. Y relacionado a todo esto, y para poder, como dice Gabriela, reflexionar antes del suceso y de todo aquello que nos estresa y, como dices tú, Jenny, desarrollar estas herramientas, nos platicaste un poquito acerca de ciertos factores, ¿no? Que habría que tener en cuenta, estos factores que definías tú como factores de riesgo, ¿no? Que existen, que nos ponen en esta parte de los foquitos rojos o de foquitos de atención, y luego existen factores de protección, ¿no? Para toda la parte de la salud mental. Esto lo aprendieron a hacer ustedes muy lindo en el colegio, lo aprendieron a identificar y aprendieron a implementar. Cuéntanos un poco más, me parece súper relevante. Gracias. Invitamos al doctor Mauricio Carvajal, él es un doctor en psicología, y él nos decía que, bueno, no solamente en el marco de la pandemia, sino la vida misma nos pone factores de riesgo para nuestra salud mental. Entonces, la historia de cada persona es diferente. Los factores de riesgo de las diferentes personas van a ser diferentes. Entonces, habrá niños en las que pueda ser un divorcio de sus papás o una enfermedad o, bueno, papás que sean problemas económicos. O sea, podría yo ahorita nombrar diversos factores de riesgo. En la pandemia, pues este miedo a enfermarte, miedo a enfermar a otra persona, el que haya muerto algún familiar de la comunidad. En fin, los factores de riesgo pueden ser muy diversos, pero afortunadamente, sea lo que sea que se presente, y esto viene desde la logoterapia, también tenemos factores de protección para nuestra salud mental. Entonces, podemos, y otra vez, la investigación ha marcado, y hay investigadores, por ejemplo, en la Universidad de Pensilvania, Martin Seligman, está investigando sobre la felicidad, sobre cómo literal nuestro cerebro puede generar las sustancias de la felicidad, la dopamina, la serotonina, y podemos tomar en nuestras manos acciones que pueden generar estas hormonas en nuestro cerebro que
contrarrestan los factores de riesgo. Bueno, las famosas endorfinas, ¿no? Cuando hacemos ejercicio, comemos un buen chocolate o tomamos una copita de vino, quizás, de manera muy natural se desarrollan. Qué importante lo que mencionas. Exactamente. Y estos factores de protección incluye lo que tú estás diciendo, Andrea, el poder hacer ejercicio, comer saludablemente, perdonar. Perdonar es poderosísimo para nuestro cerebro, tiene un gran poder sanador. El agradecer, tener esta capacidad de apreciación. Si todos los días nos fuéramos en la noche agradeciendo todo lo bueno que nos ha pasado en el día, en verdad estamos inundando nuestro cerebro de estos químicos del bienestar y eso está en nuestras manos hacerlo. Pero hay muchos otros factores de protección como apreciar el arte, una buena música, la naturaleza. Exacto, la naturaleza y todo eso es gratis, es tanto que nos rodea, un lindo amanecer, el arco iris que ayer aquí en Cuernavaca estaba lindísimo. La realidad es que hay muchas cosas gratis que podemos echar mano. Hay otro factor de protección que es el desarrollo de la espiritualidad, otro el buscar a los amigos, el fomentar el sentido del humor, el que podamos encontrar nuestra vocación y hacer lo que nos apasiona, seguir, ahora sí que encontrar lo que haríamos aunque no nos pagaran, ¿no? Que fuera, todo eso contribuye a nuestro bienestar y le da equilibrio a nuestra vida. Entonces, pues hay una lista enorme de estos factores de protección. Hay una que me encanta, que es el servicio. Y ese es uno de los fuertes que Martin Seligman ha demostrado que ha sido uno de los factores de protección que más contribuyen a la salud mental. El que puedas ayudar a alguien más, eso de verdad, ganamos tanto en materia de salud mental, el que podamos desarrollar la resiliencia, el que podamos, me encanta un concepto que es la longanimidad, que es esta resiliencia a largo plazo. Y vaya que ahorita en época de pandemia requerimos de esta resiliencia, de esta longanimidad, porque solo en comunidad es que sabemos que podemos salir adelante y que tenemos tanto de dónde echar mano para proteger nuestra salud mental, a nuestras familias, a nosotros mismos, a nuestros alumnos. Y lo que hicimos fue compartir estos factores de riesgo, pero también factores de protección con todos los profesores, con alumnos, con papás, y hemos estado dando seguimiento a que no solamente pues, los hayan conocido, sino que tanto los están aplicando. Y estamos haciendo iniciativas dentro del colegio. Por ejemplo, hemos desarrollado un programa que se llama Kindness Matters, donde ellos tienen, bueno, y tienen una plataforma donde pueden exponer acciones de amabilidad hacia ellos mismos y hacia los demás. Y sí incluimos que sea también hacia ellos mismos, porque a veces podemos ser amables con los demás, pero con nosotros mismos no lo somos tanto. Entonces, como en inglés me encanta, es self-talk, ¿cómo lo diríamos en español? El cómo te hablas a ti mismo. Diálogo interno, ¿no? Sí, diálogo interior. Sí, me encanta. El cómo te hablas a ti mismo. Que seas amable contigo mismo es parte de estos factores. Tengo una gran amiga nuestra del foro, y perdón que te interrumpa, pero este es un ejercicio tan hermoso. Me enseñó un día que si tú tomas una foto de ti mismo cuando eras pequeño, le hablas a tu foto y le dices, ¿y hoy qué quiere Jenny? ¿Cómo quiere Jenny pasar su día? ¿Cómo se está sintiendo Jenny? Cuéntame Jenny, ¿cómo te gustaría que fuera tu mañana? Y tener este diálogo del que hablas y que Gaby menciona, que es algo interno, pero también es
este acto reflexivo de tomar conciencia. Me encanta que cerremos un poquito con esta idea y dejarle un regalito a todos los que nos están siguiendo, nos están escuchando. Con este minuto de cierre, gracias por recordarnos, Jenny, que nuestros alumnos que están al centro de todo lo que hacemos, ¿no? Y son parte de, que informan las decisiones más importantes que tomamos en el núcleo de nuestras comunidades educativas, que pueden dejar de ser estas personitas pasivas, pero que pueden tomar un rol protagonista, ¿no? Que pueden ser agentes protectores de la comunidad y de sí mismos. Algunas palabras para ellos que nos escuchan ahora, Jenny. ¿Qué te gustaría decirles? Gracias. Justamente esto, que cada uno de nosotros somos muy importantes en nuestra comunidad y justo por eso les estamos dando roles en el colegio para que no solamente se cuiden a ellos mismos, sino que cuiden a los demás. Y esta actividad, este rol activo en poder hacer algo en contra de a favor de mitigar esta pandemia, eso también ayuda a la salud mental. Entonces, pues seamos agentes de protección de nosotros mismos y de los demás. Totalmente. Qué lindo. What a lovely thought. Gracias por terminar así con este concepto que es muy propio del IB, ¿no? El concepto de agency, pero lo has sabido transmitir muy bien al español y nos has dejado con tantas cosas lindas que podemos ir y practicar ahora. Gracias, Jenny. Un fuerte abrazo. Gracias, Gabriela, como siempre, por hacer mucho más ricas nuestras conversaciones. Pues aquí seguimos todos los miércoles, ¿no? Nuestros Ed Talks, con todo cariño. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Gracias, Jenny. Gracias.